Maestro, buenas noches. Maestro Buenas Carlos, noches. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, señoras, señoritas? Buenas, Buenas noches, ¿cómo están? buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Hoy día vamos a tener una clase muy interesante. Se trata de la sociedad, ¿no? De los conflictos sociales. Los conflictos sociales. Vamos a encontrar los conflictos sociales que han ocurrido en el Perú. Espero que ustedes intervengan. ¿Qué tal, vieron el partido? Pucha, profe, qué pena que nos derrotaron. 1-0 nomás. Se han perdido luchando. Pero Sí. es costumbre, ya que tienen los peruanos perder, profe. No, ya íbamos ganando 3 partidos. Ya. El Pues, árbitro sí. estaba a favor del Es equipo. que, sí, hoy día cuando he visto que el árbitro era chileno, ni me asomé a la pantalla, porque con un árbitro chileno es lo peor que puede haber. No, eso sí lo creo. Pero bueno, ya perdimos, así que tenemos que seguir nosotros para ganar, pues tenemos que aprender para ganar. No tenemos que ser como la selección peruana que pierden y pierden, ¿no? Le voy a contar un cuento chiquito nada más, ¿ya? Le escuchamos. Para que lo entiendan esto. Listo. Resulta que un día, un papá llega a su casa y encuentra a su hijo que tiene pues 8 o 9 años. Está en la vereda, sentado, llorando desconsoladamente, ¿no? Entonces su papá se sorprende y le dice, hijo, ¿qué es lo que te pasa? No, papá, es que he perdido todas mis bolitas. Pero en la vida hay que saber perder, hay que saber ganar, pues le dice. Y él le dice, no, papá, yo ya sé perder, lo que no sé es ganar. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a ganar nada más. Así que vamos a empezar ahorita con la clase. Empecemos ganando. Ganando, ganando, ganando. A ver, vamos a encontrar la sociedad, los conflictos sociales, ¿ya? Los conflictos sociales que hay en el Perú. Vamos a ver cómo, por qué viene esto. Acá le traigo un concepto de lo que dice la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Dice, el conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y o las empresas perciben sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades. Son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. Es lo que nos dice la Defensoría del Pueblo, ¿no? También, pues acaso estos logotipos que ven acá, es de la Defensoría del Pueblo, ¿ya? He sacado como 5 o 6 pedazos de ellos para poder entender mejor lo que voy a hacer, ¿no? Dice que los conflictos son una manifestación inevitable de convivencia. Y es verdad, en toda convivencia siempre van a haber los conflictos, pues, ¿no? Siempre hay, en la casa, por ejemplo, en el barrio, los vecinos, los amigos, ¿no? Siempre van a exponer pues, fricciones, choque, violencia, disputas, ¿no?
de distintos grados o de signos que por no entenderse, por no hablar bien, se van a dar estos conflictos. Los conflictos sociales tienen pues diferentes niveles, ¿no? Desde el personal, cuando no nos entendemos con una compañía de trabajo, con una madre de familia, con unos amigos, ¿no? Hasta a nivel internacional, cuando los países ya no se entienden y se van a la guerra, pues. Ahora, los conflictos sociales no tienen que ser buenos ni tienen que ser malos, ¿ah? Y de hecho no lo son, porque como parte del desarrollo humano, de la vida social, de la vida natural de los hombres, siempre hay conflictos. Y eso es inevitable. Lo que pasa es que en estos conflictos, que no deberían de ser un problema para nosotros, ¿no? Pero sí, el problema pues son la violencia como colorario de estos problemas, de estos conflictos. Siempre acaban con violencia. Ya hemos dicho que a nivel internacional acaban pues con las guerras, ¿ya? Con las guerras. Ahora, este también he sacado, 6 o 7 he sacado, les voy a decir porque me pareció interesante lo que había en esta Defensoría del Pueblo, ¿ya? Los conflictos sociales tienen 3 partes. Uno es el conflicto activo, otro es el conflicto latente y el tercero es el conflicto resuelto. En el conflicto activo es cuando una de las partes o por terceros a través de reclamaciones públicas, formales o informales, ¿no? Son lo que se dan en la sociedad, pues, ¿no? Cuando un conjunto de personas, por ejemplo, por defender su tierra, su suelo, su área de vivencia o de trabajo, de cultivo, qué sé yo, empiezan pues unos paros, unas huelgas, unas guerras, unos conflictos, ¿ya? El conflicto latente es el que está oculto, el que está permanentemente inactivo, pero en cualquier momento pues va a venir y se va a desembolsar en un conflicto. Siempre se observa la confluencia de factores, ¿ya? Que van a ser el detonante para esta bomba de tiempo que son estos conflictos. Y el conflicto resuelto es el que ya ha tenido, pues, mediante acuerdos, ¿no? Normativa, resolución judicial, administrativa, etcétera, entre las dos partes, ¿ya? Ahora, esto es lo importante, porque la fase del conflicto social son 3 fases, y una es la fase temprana, ¿ya? Es cuando empiezan a mostrar su indiferencia con las cosas que pasan, ¿no? Entonces, cuando estas personas que han mostrado indiferencia comienzan a identificarse con el problema que han tenido, entonces les expresan públicamente sus posiciones, con acciones legales, asambleas, denuncias, marchas pacíficas, mítines, advertencias, vigilias, pedido de intervención, ¿no? Demandas, ¿no? Quejas. Todas estas, mediante pues cartas, marchas, plantones, lavado de bandera, hemos visto, ¿no? Denuncias radiales, huelgas, manifestaciones, qué sé yo, ¿no? Y otras
manifestaciones pues, que se van haciendo en forma pacífica, ¿ya? Pero siempre los conflictos comienzan pues por esa manera de expresarse. Ahora, el problema es la fase de escalamiento, ¿no? En que ya las tensiones en las partes en conflicto social y la intensidad de las acciones se vuelven pues, violentas, físicas, haciendo pues muy difícil generar la oportunidad del diálogo, ¿ya? Entonces, lo que tienen es el cierre de locales, el desacato, la amenaza, la huelga de hambre, el encadenamiento, los paros, invasiones de tierras, toma de entidades, los sabotajes, daños a la propiedad, marcha de sacrificio, movilización continua, enterramiento, crucifixiones, agresiones físicas, quema de llantas. Todas esas cosas, ¿no? Comienzan a escalar de una en una hasta que se vuelve un conflicto social, ¿no? Y la tercera parte es cuando ya llegan a la crisis, ¿no? Cuando ya el conflicto social está dado y que ya se cometen violencias físicas, ¿no? Por partes o alguna de ellas, por ejemplo, las detenciones ilegales, ¿no? Que viene la policía y comienza a detener, los desalojos, las lesiones, los muertos, los gases lacrimógenos, los balazos, quema de carros, atentados, linchamientos, secuestros, estado de emergencia, toma de rehenes, marchas violentas, ¿no? Bloqueo de caminos, bloqueo de calles, represión violenta, y todas esas cosas que nosotros vamos a ver en estos conflictos que se van a dar. Ahora, y la última parte, que ya no es tanto conflictos propiamente dicho, sino que viene el desencadenamiento, ¿no? Que es el momento en que la intensidad de las acciones comienzan a disminuir, ¿no? Las relaciones de la tensión entre las partes del conflicto social se pueden pues transformar en una oportunidad de diálogo. Recién ahí, cuando ya el conflicto social se les ha ido de las manos, comienzan a buscar el diálogo. Y la fase del diálogo es un proceso en que vienen a comunicarse las partes en conflicto, ¿no? Ya sea la patronal, por ejemplo, con los trabajadores, o una provincia, un distrito, con los alcaldes o los presidentes regionales, qué sé yo, ¿no? Pero recién ahí comienzan a sentarse en una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo en las cosas que están reclamando, ¿no? Es una opción presente en toda la vida del conflicto social. Características de estos conflictos sociales, primero, van a ser variados, complejos, de rápida manifestación. Nosotros vemos cómo los conflictos se dan uno tras otro. Vamos a ver ahora la cantidad de conflictos que comienzan a haber en un país como el nuestro, que la violencia está dada, ¿no? Hay causas estructurales. Cuando la gente está reclamando cosas que por años han estado ahí, ¿no? Y a otras son inmediatas del momento, ¿no? Pero que todas son oportunidades para cambios positivos, ¿no? Pero también son escenarios de riesgo para los derechos de las personas. Por ejemplo, el conflicto que comenzó el hermano de Ollanta,
¿no? Que acabó con 5 muertos, ¿no? O lo de Tía María, y todos los conflictos que hay, que acaban, pues, con personas muertas, desaparecidas, heridas. ¿Ya? El mecanismo de la reclamación y la protesta no está orientada al diálogo, ¿no? Eso es verdad, porque el Estado peruano al menos, les dice a las personas que están reclamando algo que no van a entrar a un diálogo mientras no paren el conflicto. Pero, ¿qué tienen que hacer ellos para que les hagan caso? Porque el conflicto viene, la época del diálogo, el momento del diálogo, va a venir cuando el conflicto ya se dio, porque antes no hay. Ahora, ahí está ya. Ahora, la Defensoría del Pueblo, ya acabé ya las diapositivas de la Defensoría, ya acabó ya lo que les he dado de la Defensoría, dio a conocer, mediante un reporte mensual correspondiente al mes de diciembre del año 2020, un total de 216 conflictos sociales, de los cuales 160 se mantienen activos, mientras que 46 permanecen en estado de latentes. Ya les he explicado en qué consisten, ¿no? Activos y latentes, ¿no? Acá es activos, no, activos, ahí sí, ¿ya? Ahora, las regiones con mayor número de conflictos sociales son Ancash, ¿no? Con 27. Ahí hemos visto los conflictos mineros que hay. El más sonado fue el de Galgas, lo de Apurímac, 23, Puno 18. Durante ese mes, los conflictos socioambientales constituyen, pues, el mayor número de conflictos registrados, ¿no? Ahí han habido 48% del total, ¿no? O sea, 139 casos, ¿ya? Pero vamos a ver que la historia sí importa, pues, la historia sí importa para saber de estos conflictos, ¿ya? Nosotros sabemos que el primer conflicto que se ha comenzado a hacer, el más sonado, fue el que siguió Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que era un señor, un hombre, que cuando era niño lo habían criado los jesuitas, y él tuvo la suerte de haber viajado a España, de haber viajado a África, a Europa, con los jesuitas, y él aprendió que ellos tenían otra manera de vivir que la que se vivía acá. Entonces, cuando llega acá al Perú, él comienza un movimiento para acabar con toda la barbarie que cometía las huestes españolas. Y él se levantó en la sierra y en la selva. Él hablaba el quechua muy bien, era Juan Santos de Atahualpa, era del Perú. Y Precursor. sí, ¿no? Y comenzó a levantar a la gente, y lo siguieron. Él cuando él muere, no se supo que había muerto. Sus seguidores decían que iba a volver a venir y que iba a retomar la guerra. La otra es Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, que se levantó e hizo una revolución, tomando prisionero al
corregidor Antonio de Arriaga, en una fiesta de cumpleaños de él, y Túpac Amaru iba a esas reuniones porque era un hombre importante dentro de la República de Peruanos, ¿ah? La República India, ¿no? Y era pues el que cobraba los impuestos, las cosas para España. Y además que tenía caballos, y él hacía pues negocios con Argentina y el sur del Perú. Lo tomaron prisionero a Antonio de Arriaga, y ahí pues lo agarraron ahí saliendo de su casa. Él salió de su casa para acompañar a Túpac Amaru, ¿no? Y ese rato pues empezó, los compañeros de Túpac Amaru lo tomaron prisionero, ¿no? Él, queriéndose zafar, todavía le dice, alto, ¿qué es lo que tienen ustedes? Y le dice, ¿quién es el responsable de esto? Entonces Túpac Amaru se acercó y le dice, acá responsable somos tú por tener oprimido a mi pueblo y yo por querer liberarlo, ¿no? Y ahí ya nosotros sabemos la historia de Túpac Amaru, que lo quisieron descuartizar con 4 caballos, no lo pudieron lograr, y murió pues finalmente descuartizado en partes. En su cabeza lo pusieron en un sitio, sus brazos en otro sitio, el cuerpo en otro. O sea, todo un acontecimiento muy, muy triste. Y de ahí las importantes revueltas que han habido. Tiene la de Rumichaca en 1782, la de Acobamba 1785, por si acaso la de Túpac Amaru fue en 1780, ¿ya? La comunidad de Chiclayo, ya que hay una lista de revueltas que han habido a partir de los descontentos que estaban en el Perú, ¿ya? Hasta 1819, porque después ya vino pues la época de la independencia, los movimientos independentistas que se calmaron un poco las revueltas estas en el Perú, ¿no? Ahora, nuestra historia está pues llena de anécdotas y tiene muchos casos de personajes corruptos, ¿ya? Pero esto viene desde la época de la colonia, cuando los virreyes, los funcionarios, ¿no?, que eran de la corona española, empezaron pues a enriquecerse aprovechando sus cargos, ¿ya? Y eso lo hacían ellos a vista y paciencia de toda la gente. Sí, maestro, hasta ahora es eso. Sí, Nos pues, han pero heredado eso. esa es la cosa que nosotros decimos. ¿Quién comienza la corrupción? La corrupción la comenzaron de España, ¿no? Ellos fueron los principales corruptos, los primeros corruptos, porque los principales todavía están, ¿no? Y socialmente era aceptado, pues, era aceptado por todas las personas. Que ocurriera, porque, total, con tal de que haga obras, no me interesa que robe. Total, todos han robado, todos los roban. Y ella, pues, ¿no? Una cosa que está mal, pues, está mal. Ahora, el Estado colonial peruano, en el Estado colonial peruano, se instaura una tradición patrimonialista, ¿no? Que consistía en que considera pues, a como propiedad de quienes lo controlan. O sea, el monarca, la élite, los funcionarios, eran los dueños de todo el Perú. ¿No es cierto? Los bienes públicos eran separados de los bienes privados, ¿ah? ¿Ya?
los funcionarios, los bienes públicos, lo hicieron privados para ellos. Y así comenzó toda la historia de la corrupción y de los conflictos, pues, en el Perú. ¿Ya? No era raro que muchos funcionarios cobraran comisiones ilegales por el tráfico de influencia, por el nepotismo, que compraban los cargos públicos que iban a tener. Desde el virrey, que para poner a un oidor, por ejemplo, les cobraba. El oidor buscaba a sus segundos y también ellos cobraban. Y todos cobraban. ¿Ya? Entonces, con esa manera se comenzó a arraigar el clientelismo, ¿no? O sea, eran unos clientes de ellos para que les den este dinero, pues, ¿no? A cambio de favores. ¿Ya? ¿Entre quiénes? Entre caudillos, gobernantes, ¿no? Que eran los que tenían acá el poder en el Perú, ya, con los grupos que eran, pues, segundones en el virreinato, ¿no? Con lo que tenían, pues, asegurado su nombramiento, sus cargos, ¿no? Todas las cosas que podían conseguir. Ahora, en la República, los caudillos militares, ustedes saben quiénes son los caudillos militares, ¿verdad? ¿O no? No. A ver, estos caudillos militares, cuando acabó la independencia del Perú, ¿no? Ya Simón Bolívar se había retirado, ya era 1824, 1825. Y entonces el Perú tenía, pues, que buscarse su gente para que los gobernara, ¿no? Y ahí viene, pues, Orbegoso, Lamar, Salaverry, que van a ser caudillos militares. Estos caudillos eran todos los militares que habían participado de la independencia del Perú y creían que sus cargos de independencia del Perú, o sus cargos militares, se acababan cuando ellos fueran presidentes. O sea, ellos creían que el hecho de haber sido militar que ha logrado la independencia de Perú, tenían que ser presidentes. Y estos caudillos tenían sus tropas que las mantenían ellos y peleaban entre caudillos. Y es así que uno tras otro se sucedían los presidentes del Perú. Ahora, estos caudillos continuaron viendo al Estado como un botín para saquearlo, ¿no? Y que lo saquearon, ¿ya? Y organizaron, pues, los intereses de los grandes y amplios sectores del país. Nosotros vemos que son pocas familias que tienen todo el dinero del Perú, y esas familias han aparecido, pues, en esos tiempos, que los que tienen el dinero ahora son los nietos, los bisnietos, tataranietos, qué sé yo, de la gente de la Primera República, los que se habían hecho del Perú cuando los españoles lo dejaron. Pero los españoles, ¿a quiénes le dejaron? ¿Saben ustedes a quiénes le dejaron? ¿Ah?
¿no? A los criollos. Y los criollos eran sus hijos, pues, ¿ya? O sea, toda la república, todas las cosas que ellos habían tenido en la época de la colonia, se lo dejaron a sus hijos. No ha sido otra cosa, a sus hijos. ¿Ya? Y que ellos querían la independencia del Perú para poder hacerse de esas cosas que tenían los españoles acá y que los españoles para España, pues. ¿Ya? Por eso que estos caudillos militares comenzaron a hacer sus dineros, ¿ya? Y ellos reclutaban los clientes, ¿no? A cambio, pues, de ventajas materiales concretas, ¿ya? Ellos ejercían el poder de manera autoritaria. Acá no hay que estos militares hayan gobernado el poder de una manera bonita, ¿no? Lo comenzaron a manejar de una manera autoritaria, ¿ya? Y manejaban todavía las precarias instituciones públicas como una extensión de su propiedad. ¿Qué tenía instituciones públicas? Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas ahora. ¿Qué otra cosa tenía? El ejército. Que el ejército lo tenían ellos. Y les digo que ellos eran propietarios del ejército, de un ejército que ellos mantenían para hacerse del cargo. O sea, toda la historia, la corrupción y de los conflictos sociales es nada más por eso. No había pues contrapesos, ni personas, ni tampoco instancias que vigilaran la gestión de esos recursos públicos. Imagínense que la noción, la idea, ¿no?, de la corrupción típica de los estados modernos era totalmente desconocida. ¿Por qué? Porque ellos robaban a vista y paciencia del público, del pueblo, ¿no?, que, dicho sea de paso, pues, más de 3 millones de peruanos en todo el país. O sea, pues era fácil de gobernarlos y tenerlos así, ¿no? Ahora, a comienzos del siglo XX se termina, pues, el militarismo caudillista, ¿no? Y se implantan nuevas reglas de juego para el acceso al gobierno, ¿no? ¿Quiénes van a ser los presidentes, pues? ¿Quiénes van a ser los presidentes, ¿no? Y el sistema político, que recién estaba emergiendo, adquiere, pues, cierta estabilidad y continuidad, ¿no? Imagínense que en 1899, ¿no? 1799, ¿no? 1899, así, 1899, empieza una serie de presidentes que se le va a conocer como la República Aristocrática, ¿ya? Son 6 presidentes que han tenido el poder, pero ¿quiénes eran ellos? Eran terratenientes, eran los dueños de grandes extensiones de terreno, heredados, pues, de los españoles. Ahí tenías a los Gillimester, a los Burmester en el norte, ¿no? En el sur, en Arequipa, tenías a José Luis Bustamante, ¿cómo se llama? A López de Romaña. O sea, todas estas personas que habían heredado todas esas haciendas inmensas que eran unas ciudades dentro de la ciudad y que manejaban al peroso antojo,
Y lo hicieron, pues, años, ¿ya? Con el viejo estilo patrimonialista o clientelístico, ¿no? Lo que no significó, pues, la ausencia de intentos de lucha contra la corrupción del Estado peruano. Pues no siempre habían intentos, pero hacen eso, intentos para contentar a la gente, ¿no? Hay estudios recientes que documentan algunos esfuerzos de Leguía, pero Leguía era pues en 1912 fue presidente de esta época pues eh, la República Aristocrática. Luego va a ser presidente por segunda vez, ya, en 1919. Y ahí hizo pues algunos intentos, pues no, pero era pues para contentar a la gente. ¿Por qué? Porque él robó más plata que Atahualpa, creo. Él hizo un gobierno, mejor dicho, Alberto Fujimori se copió de todo lo que hizo Leguía en su gobierno. Ustedes ven el gobierno de Leguía y lo ven al gobierno de Fujimori, el mismo. El mismo. Miren, Leguía arregló la Constitución, la de 1933, ¿no? 1923, y él se hizo reelegir 3 veces. Acabó preso allá en el Callao. Arregló la frontera del Perú, hizo trato con los países, regalándoles terreno, regalándoles terreno. O sea, hizo todo lo que hizo Fujimori, que lo sabemos porque nos ha tocado vivir, pero Leguía hizo todo. Ya. Vamos a ver. Ahora, en el siglo XX, ya los liderazgos populistas establecen pues relaciones verticales y paternalistas, ¿no? Con la población. Por ejemplo, Leguía, ¿no? Que era un hombre que se había pegado a las clases populares, ¿ya? Y que tenía pues un sector muy importante que lo seguía, eran los estudiantes de universidad, ¿ya? Y él se hizo pues el buena gente con ellos, ¿ya? Y los caudillos hacen pues concesiones, ¿ya? Porque y los caudillos del segundo militarismo de Perú, el primer militarismo fue en 1824, ¿no? Que los que habían sido militares, que han conseguido la independencia de Perú, que querían ser presidentes. Pero ¿saben otro militarismo? En 1823, ¿ya? 1883, que fueron los militares que habían perdido la guerra con Chile, pues, de 1879. Y 1883 acabó la guerra, ¿no? Se firmó la paz, que le dieron todo a Chile, ¿ya? Con la ayuda de Estados Unidos y con la ayuda de Inglaterra. Le dieron todo a Chile, ganó todo. Y los militares de esa época querían pues ser los presidentes del Perú, ¿ya? Y ellos son los que van a hacer concesiones más que como dádivas, que por esfuerzos de corresponder a los derechos de
de los presidentes, pues, ¿no? Esto quizás reforzó la idea de que el acceso a los recursos públicos depende más de la buena voluntad del líder y de los favores que esto otorga, pues, ¿no? Bajo la noción de que éste puede disponer o manejarlos de discreción con pocas restricciones o controles. O sea, ellos tenían acceso a toda la plata, ¿no? Sin que nadie les diga nada. ¿Saben quién es este señor? ¿Saben quién es este señor? ¿Sí? ¿Ah? No se le escucha. Profesor A ver, Barrantes. Barrante Lingán. Barrante Lingán. Este señor pudo haber sido presidente, pero pasó a la segunda vuelta junto con Alan García, ¿ya? Y él, antes de que se dé la segunda vuelta, él dijo que el Perú no estaba para hacer gastos innecesarios en una segunda vuelta y que lo dejaba a Alan García que sea presidente. Este señor era de izquierda. Mira la cantidad de gente que lo seguía. Él es el que hizo el vaso de leche. ¿Ya? Y acá son fotos de la época en que peleaban, pues, por las cosas que no estaban bien, ¿no? Por eso que la instauración de la democracia ya en 1980, acuérdense que en 1963 había sido presidente Fernando Belaúnde Terry, lo sacó el general Velasco, ¿no? En 1979 hacen elecciones, en 1980, en mayo, y en esas elecciones, el día de las elecciones, el 18 de mayo de 1980, la primera torre que reventaron los terroristas del Sendero Luminoso, ¿no? Y esa instauración de la democracia que ha venido en forma ininterrumpida, salvo lo de Velasco, está hablando yo, lo de Fujimori, crea pues nuevas condiciones para el gobernante, para el control del gobernante y de los funcionarios públicos, ¿ya? Porque mira que las crecientes demandas de control y que esto originaba pues las luchas reivindicacionistas de la población del Perú, ¿ya? Y que estas demandas son las que la va a consagrar la Constitución de 1979, ¿ya? Que fue presidida pues por el aprista Haya de la Torre, ¿ya? Y esta Constitución fue buena, pero no estaba acorde con los intereses de Alberto Fujimori, pues. ¿Ya? Estas medidas tuvieron una efectividad relativa, ¿no? Y es que
en la agenda oficial y en la práctica, ninguna fuerza política que aspira a poder podría obviarla, ¿ya? Todos los que iban a ser presidentes de unas elecciones, ¿no? No podían obviar estas cosas que había hecho la Constitución. Entonces, cuando en 1990 entra Fujimori, él cambia la Constitución, pues en el 93, porque esa Constitución le prohibía muchas cosas, ¿ya? Ahora, la modernización del Estado contribuirá también pues, a ir instalando las nociones de lo público y de lo privado como esferas separadas. O sea, no podían estar lo público y lo privado juntos. Eran cosas separadas. Acuérdense de que el primer militarismo, el primer caudillismo, decía pues que las cosas estaban juntas y que no había manera de que se separaran, ¿no? Ellos cogían de una u otra cosa como si nada, porque eran los presidentes y tenían acceso a todas las instancias del Perú, ¿no? Entonces, y la necesidad, pues, de que aquella representa el interés general, cuestionando, pues, la herencia patrimonialista del pasado, para dejar las cosas en el pasado, ¿ya? Sin embargo, pues han persistido, pues, algunos estilos tradicionales, ¿no? Aunque de manera encubierta, ¿no? Ahora la corrupción no está tanto a la luz, no confunden los dineros, pero sí siguen habiendo corrupción, pues, sigue habiendo corrupción, ¿ya? Por ejemplo, hacen una gestión y ahora hay un portal de transparencia que tienen estas instituciones, ¿no? Y que de alguna manera hacen pues transparente los dineros del Estado, pero entran pues dineros por otros sitios. Cuando hacen una buena pro y la gana uno, pero ese señor ha tenido que dejar su dinero. Ahora, ellos, ¿cómo hacen para recuperar esa plata? ¿Saben cómo lo hacen o no? ¿No? A ver, Odebrecht, por ejemplo, Ellos recuperan su dinero con la corrupción, profesor. por Al eso, pero menos ¿cómo? Odebrecht ha sobornado a A Keiko todos. en su No, campaña. no, O a sea, todos. en las campañas anteriores también, Sí, Odebrecht, estratégicamente, él se va por los candidatos que tienen la mayor. mayoría. Sí, 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 sí. Entonces, con la finalidad de que uno de ellos gana y cuando gana se van a agarrar algunas obras en Ya, licitación, pero ya, ellos lo hacen a un costo muy elevado. claro, Eh, Cuando llegan a ejecutar la obra, lo ejecutan por un costo mínimo y la ujú. diferencia se va a su bolsillo, así bien aseguradito. Pero mire, yo le cuento otra. Por ejemplo, Odebrecht u OAS, ¿no? Que son empresas de la misma, eh, de los mismos dueños, ¿ya? Solamente son primos hermanos nomás. Eh, Ganan la buena pro para hacer las carreteras acá en el Perú, ¿ya? Odebrecht, OAS, y hacen un tramo y cobran peaje, cobran peaje. ¿El peaje quién lo paga? El ¿Quién paga el pueblo peaje? peruano. El pueblo, el pueblo. ¿Y esa plata es para quién? Para Odebrecht. Para Odebrecht y también pues de ahí que le da algo para los gobernantes de turno con Ya quienes ha puede ser que firmado el puede ser convenio. que ya puede ser que le dé, pero
Eso no es transparente, ¿no? No aparece, pero esa plata le pertenece a Odebrecht. ¿Sabe cuánto tiempo? 50 años. 50 Está años que tenemos que robando a pagar. los peruanos, profesor, eso Claro, da. no da cólera. ¿Sabe lo que causa esa indignación? Porque esta constitución les permite hacer eso, pues. Les permite hacer eso. ¿Por qué creen que Keiko Fujimori, todos los que la acompañan, que son partidarios de esa gente que les da dinero y de ahí sacan la plata para gobernar y para coimear a toda la gente, ¿ya? Porque si no se les va a acabar la mamadera. Ojalá que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la brillante idea de mañana, que es el día del maestro, proclamarlo presidente al profesor Castillo. Pero es cuestión de ellos, pues. Es cuestión de ellos, Pero ¿no? también, profesor, ojalá que el profesor Castillo no dobla así para que sea como ellos, no se den de la corrupción, aunque todos se corrompen, pero no se corrompe al Sí, nivel de el ellos. poder siempre corrompe, ya señora, pero si él ha dicho que va a tener su sueldo como maestro, que le paguen 5.000 soles y que a todos los congresistas y que le cambie la constitución, eso ya hizo ya bastante por el país, de verdad, ¿no? Ahora, ahí vienen las reformas estructurales, pues, que hizo en el año 90 nuestro querido presidente Alberto Fujimori, ¿no? Restaurando pues la libre economía y un mercado libre y reduce el tamaño del Estado. ¿Sabe en qué lo redujo el tamaño del Estado o no? Las empresas públicas, las empresas privadas del Estado, las comenzó a vender, a venderlas como huevo roto. La vendieron, ¿ya? Y toda esa plata, ¿dónde está? ¿Ya? Y este señor cambió la constitución ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuando asumió la presidencia Ollanta Humala y él dijo que iba a gobernar con la constitución de 1979, ¿no? Porque la de 1983 le parecía que estaba mal por las razones obvias. Pero cuando él entró entró a la presidencia, cambió su hoja de ruta, porque las personas que tienen el poder en el Perú lo obligaron a cambiar la hoja de ruta. Y ellos tienen miedo de que el profesor Castillo gobierne porque él no se va a dejar. Es por eso, ¿ya? Pero ese proceso tuvo pues un incremento de la corrupción, ¿ya? Y el aprovechamiento pues de élites, ¿no?, para ganarse las tierras del Perú. ¿Acaso las comunidades indígenas, las comunidades campesinas son dueñas de sus tierras? Ya no, ya. Ahora la tienen los estados que están manejando esto, ¿ya? Ahora, en años recientes, el país ha sido testigo pues, del aumento de la conflictividad social, ¿no? Las industrias extractivas, sobre todo las empresas mineras, que van a ser pues atraídas por los precios internacionales, ¿no? Sobre todo el oro, del cobre, ¿ya? Estadísticas pues
disponibles demuestran que en octubre del presente año un 53% de los conflictos registrados por la ONDES se desencadenaron en una de las industrias extractivas, 38% de la minería y 15% de hidrocarburos. Imagínense eso, ¿no? O sea, nosotros que tenemos esas cosas, las tenemos que dejar para ellos, para que lo saquen ellos, y ellos se los llevan. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes tienen la culpa de eso? Los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales y los locales, ¿no? Así que hay que ver también, pues, cuando se eligen a los presidentes regionales, ¿no? ¿Cómo es posible que en Huancayo haya habido un presidente, pues, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Cerrón, maestro. Como Cerrón, ¿no? A ver, ¿cómo es posible? A ver, ¿no? Y que ahora quiera gobernar el Perú, ya que... Pero bueno, ahora, hay cuestiones, ¿no? En que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? En el caso de las industrias extractivas, la población, la gente, no se siente involucrada en eso, ¿eh? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no reciben beneficios, pues. O sea, ellos son los que se ganan, ellos son los que se llevan todo, y acá en el Perú, nada, ¿no? Ahora, la minería, pues, en los últimos años, pues, se instaló en las zonas andinas del Perú, ¿ya? Pero, ¿caracterizado por qué? Por la desigualdad, la pobreza, la discriminación, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿no? En las municipalidades han incrementado, pues, el ingreso por el canon minero, ¿no? Pero ese canon minero, pues, es mínimo, ¿ya? Pero ¿qué hacen eso? ¿Qué hacen ese canon minero? Ya, el presidente regional adquieren esas ganancias por el canon minero, ¿ya? Y de ahí ellos se hacen ricos, pues. ¿Becerro? ¿Becerro? O sea, él ha tenido hasta tiene una mafia de los licencias de conducir con el Ministerio de Transportes y todas las cosas. O sea, ¿cómo ha adquirido dinero, ¿no? Y que con ese dinero, pues, pueden tener acceso a las elecciones, pueden tener acceso a que los elijan, como ha pasado, ¿no? O sea, mira que estos recursos naturales están generados, sí, pero va a haber una disputa por las ganancias de esos recursos, ¿ya? Ahora, ¿y quién tiene la culpa? La débil presencia del Estado, pues. El Estado no está en esos sitios estratégicamente, pues, donde debe de estar. No está, ¿ya? Por eso que las provincias donde se ubican los proyectos mineros y los hidrocarburos, ¿no? Muestran, pues, providenciales, promedios providenciales inferiores al término de exceso, ¿no? de bienes públicos. En las municipalidades rurales también, ¿no? O sea, hay la cobertura, pues, proveída por distintas entidades públicas es deficitario, ¿no? No tenemos nada de ganancia en el Perú. Ahora, ¿existen altos niveles de desconfianza en la población? Sí. ¿No es cierto? En eso no hay confianza, ni siquiera una de las entidades que
son menos creíbles en el Perú es el Congreso de la República, ¿no es cierto? Y eso pues está mal. ¿Cómo un Estado, como un país, no puede confiar en sus instituciones? Ni siquiera en el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Hay instituciones donde ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿cómo queda con esta mafia de corrupción que se ha generado en el ministerio para dar los brevetes? O sea, eso de ahí es el colmo, pero ¿quiénes manejan, quiénes integran las instituciones? Los hombres. Los hombres. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de ellos? Los gobernantes. Porque cuando uno pone a los ministros, el ministro pone a la gente y ahí está. Ahí está. ¿No? Ahora, ya le dije esto, ¿no? Ahora, la precariedad y fragmentación del sistema político, ¿no? La existencia, pues, de una representación política muy débil. No tenemos acá a Vizcarra, hemos tenido antes sí, Martín Vizcarra, hemos tenido a Kuczynski, y después ¿cómo se llama Merino, ¿no? Y ahora el señor Sagasti. Sagasti. 4 presidentes en un periodo. O sea, hay una débil, ¿cómo se llama tiene una débil existencia, ¿no? de representación política, ¿no? Es presidente de la República, pero ni siquiera es legal. Es débil. ¿Qué rato lo sacan? Pero ¿cuál es la culpa de eso? La Constitución. Porque eso lo tiene dicho la Constitución, ¿no es cierto? Ahora, esta situación pues afecta a la gobernabilidad local, ¿no? Y tiene pues inestabilidad política en la zona periférica del país. Acá tenemos a Alan García, ¿no? Dice, y acá la ministra de Economía dice, es imposible aumentar sueldos. Maestro, la Meche, ¿no es? Sí, pues sí. Ya, es imposible aumentar sueldos porque tenemos déficit fiscal, dice. Mientras que García dice, tomen amigos contratistas, quiero inaugurar obras y más obras, eso me dará votos. ¿No? O sea, ¿cómo niegan la plata, ¿no? a la gente, pero la plata se le va por otros sitios? Los últimos gobiernos han invertido millones de soles en publicidad para el Estado. ¿Y quiénes lo tienen? Canal 2, ¿no? Canal 5, esos canales que están condenados de la corrupción. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, las políticas prácticas de las empresas, ¿no? Así como la actitud del gobierno, que son poco respetuosos, pues, de la cultura y tradiciones locales, ¿no? Están contra todo ello, al usurpar las ganancias, al usurpar su tierra, al usurpar su suelo, su subsuelo. Al hacer todas esas cosas, están usurpando
la cultura, las tradiciones locales, ¿no? Eso, pues, lo que da pues, un estándar democrático de un moderno Estado, ¿no? Ahora, las prácticas clientelistas y caudillistas institucionalizadas en que hacer político, ya me está trabando ya, ¿no? La autoridad y los caudillos, ¿no? Con la población o un sector de ella, tienen pues relaciones con los líderes, ¿no? Intercambios de favores que permiten pues, a los primeros asegurarse pues una base de apoyo y lograr réditos electorales, ¿no? O políticos. Ellos dan cosas para que los elijan, ¿no? A la gente que más o menos puede ayudarlos a conseguir votos, les dan pues los puestos públicos, ¿no? O les dan unas parcelas de poder local. Y ahí los presidentes locales, regionales, son los primeros en hacer eso. Y los jefes del Estado peruano también. ¿Ya? O sea, esa corrupción puede ser además un elemento de control y de conflictividad, ¿no? Hay distintas maneras de poder lograr que esas cosas no hagan, pero tenemos No se le escucha, profesor. ¿Ahora sí? Está filtrando su llamada, maestro. Sí. Ya está, ya lo saqué ya. Hay dos caras de la misma moneda en el año 2013, ¿no? Dos formas de ver Lima, ¿no? Una donde las calles pues se ven bien, se ven bonitas, pero ¿han visto arriba los cerros? Esto de acá, este sector de Lima es chiquitito a este sector. Este es un cordón que bordea todo Lima. Esto de acá va a dar los conflictos sociales. ¿Ya? Esta es la realidad, ¿no? Crece la pobreza en grandes cantidades, ¿no? Acá los peruanos, pues, y ahora con la pandemia, hay más pobres que hace un año, ¿no? Ahí está. Los conflictos se calientan, el desborde, bloquea la carretera de Bamamarca, ¿no? Conflictos sociales han aumentado 150% en los últimos 12 meses. O sea, esto de acá es de todos los días. Y acá les he dejado tres caricaturas de Carlín, ¿no? Cómo se agravan los conflictos. Mira, el tema irá a una comisión multipartidaria del Congreso, luego la comisión de Constitución, luego a la comisión de Constitución, después al Pleno, de allí vuelve al Ejecutivo, luego una comisión intersectorial y así, mediante el diálogo, hermanos indígenas, se solucionan las cosas.
sea, todo es un papeleo, ¿no? Les hacen cualquier cosa con tal de que ellos se queden con todo, ¿no? Y eso pasa en la realidad, sí pasa en la realidad. Eso pasa en la realidad, ¿ya? Esta de acá. ¿Eres pobre? Si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. Como se acaba la platita, no tendrás cerro ni laguna. Ignorante, le dice. ¿No? O sea, esto es pues terriblemente, ¿no? Ahora dice, para nosotros el desarrollo es solidaridad, igualdad, manejo, equilibrio de los recursos. Qué ignorante. El desarrollo es sacar petróleo, talar los bosques para producir etanol, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que nos hagan creer estas cosas? A ver, ¿qué me pueden decir ahora de todas estas cosas que hemos visto? Que somos un país dividido, profesor. ¿Cómo? Dividido. ¿Por qué? Entre el que tiene más y el que tiene menos, profesor. El que tiene más es el que siempre va a tener posibilidad. El que se va a querer aprovechar de la situación del pobre, ¿no? Porque el pobre siempre va a querer tener plata, entonces el que tiene el poder, el que tiene la plata, siempre va a querer aprovecharse y decirnos ignorantes, como ellos nos llaman, ¿no? Solo porque no tenemos plata y nosotros más nos concentramos en nuestra naturaleza, en nuestra dignidad, ¿no? Y ellos solamente piensan en plata, 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 plata. ¿Ya? ¿Otro? Profesor, yo pienso que con todo lo que usted nos ha dicho, que desde el tiempo, bueno, pues desde que ha empezado todo el proceso que nos explicaba acerca de los primeros gobiernos y todo, vivimos en un territorio en Perú lleno de corrupción desde hace mucho tiempo. Y esto se va a seguir arrastrando. Aquí hay dos poderes, el poder del que tiene más, como dijo mi compañera, sobre el que no tiene. Y mientras sigan con esa mentalidad todos los gobernantes que hasta ahora han estado, vamos a seguir igual. O sea, estamos en un círculo que nunca vamos a salir de ahí. Tenemos que, como usted dice, quizá esperar un gobernante que vea las cosas desde otro ángulo, que tenga un poco de empatía, que se ponga en los zapatos de uno para ver, para dar un equilibrio en lo que es en la economía del Perú, que todo sea por igual, pero eso está bien difícil, profesor. Estamos en un país corrupto. No, la corrupción todavía puede deshacerse, pero lo que no se puede deshacer es que, ¿ustedes saben quién gobierna el Perú? Profesor, bueno, los congresistas. Grandes transnacionales. No. Sí, las grandes transnacionales. Básicamente se llama el Fondo Monetario Internacional. Ellos deciden quién va a ganar, profesor. Ellos deciden. Profesor, sí. Disculpe que le corte. Estaba escuchando a mis compañeras y lo que usted dice, ¿no? Creo que en el chip del peruano nos meten esa idea de péleate con el otro, con otro peruano. Así es. Porque no, tú tienes más y yo tengo menos. O como yo tengo menos, tú me tienes que dar igual. Yo creo que ahora tenemos una ventaja, profesor, la educación. Ahora la tecnología, por ejemplo, ya no es como antes, que no podíamos acceder mucho a la educación. Muchos jóvenes, ahora sí, por ejemplo, tú quieres aprender algo, las mejores universidades del mundo, tú entras a páginas, dan clases gratis. La educación va a hacer que nosotros, los peruanos, salgamos de esta. Pero no tampoco con la idea porque todo tiene que ser igual. No, desgraciadamente no puede ser. ¿Sabes por qué, profesor? Usted se esfuerza más, usted estudia más, usted se rompe el lomo
¿Va a querer que otra persona que no haga lo mismo tenga lo mismo que usted, la misma opción? No, creo que uno forja su futuro, ¿no? Aparte del trabajo, es el conocimiento que los jóvenes de ahora es lo que nosotros tenemos que inculcar. Nada de pelearnos, que ahorita estamos, desgraciadamente, eso es lo que está haciendo las transnacionales, que nosotros mismos nos peleemos nosotros mismos. No, que se gane, que él no, nosotros tenemos que ver como población por el bien de nuestro país, para proteger nuestras riquezas y no se aprovechen de nosotros. Eso es prácticamente con nosotros, hacen lo que quieren. Ya vamos a hacer esto, que ellos mismos se peleen y al final ellos siguen ganando, ¿no? Como yo digo, acá para que nosotros los peruanos es la educación. Y tú, toda la educación lo tienes en la palma de la mano, el celular. Tú quieres alguna información, quieres algún conocimiento, ahí está. Pero desgraciadamente mi esposo trabaja con el Estado y él implementa lo que es algo de tecnología. Yo lo consulto, ¿no? Y él me dice que hay muchos lugares, María, donde no hay el Internet. En eso tenemos que tratar de luchar nosotros, que sea en cualquier parte recóndita del mundo llegue el Internet, para que esos compatriotas puedan acceder a una muy buena educación. No es necesario que te vayas a una universidad, que vayas a pagar. Tú mismo, ¿no? Como le digo, hay muchas universidades que dan cursos gratis. Solamente es la lección que enseñar a estos jóvenes a acceder, a empezar a aprender y amar a su país y cuidar. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Que nosotros mismos tenemos que salir de esto. Y desgraciadamente estas transnacionales van a chupar hasta el último de nuestro lindo Perú y dejarnos en nada, ¿no? Que ya todo depende de nosotros. A ver, dígame, ¿dónde vive usted? Yo vivo por Caraballo, profesor. Caraballo. ¿Tú crees que en todas partes las personas tienen acceso siquiera a terminar la primaria? Profesor, exacto. Por eso le digo, yo consulté con mi esposo porque él trabaja en el área de sistemas y él me dijo que no, me dice, hay muchos lugares en el Perú en el cual no llega. Ahora Pero, mira. profesor, no sé si usted se habrá enterado, ahora no, hay una empresa extranjera que va a hacer que llegue el internet y no es necesario los cables, profesor. Sí, y pues. Perú va a ser beneficiado, va a ser un país en el cual, claro, ahorita está un poco caro, pero vamos a tener esa, o sea que ya no es necesario que hagas para que pongas tus postes y todo para que te llegue el cableado, ¿no? Eso va a llegar ya. Dios mío. A ver, pero dígame una cosa. Yo veo que el Estado peruano maneja otras cosas para tenernos en la ignorancia. Por ejemplo, ¿no? Programas como Magali, Esto es Guerra, los programas que dan en la televisión y que los tiene a los chicos, a las personas mayores, idiotizadas viendo el televisor. Exacto, profesor. Por eso. Todo esto empezó con Fujimori, con Laura Bozos, usted claro, no se acuerda, a la 1 de la tarde. Sí, todos los restaurantes, Laura Bozos, y salían como corderitos a ver la estupidez que pasaba ahí. Por eso, entonces, mira, lo que pasa es que en el Perú, yo te digo, ¿no? Son el Fondo Monetario Internacional, el Banco de París, el Club de París, el Fondo Monetario Internacional y qué cosas, al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Esas tres son las que se encargan de manejar toda la economía y la política en el país. Y ellos son los que nos tienen con la propaganda en la cabeza todo el día y a los chicos los tienen en la ignorancia completa. Ellos tienen el internet, sí lo tienen, pero para jugar, para chatear, ya para estar en las redes sociales, pero no la tienen para estudiar. Y eso no se lo quita nadie, por más que tengas el internet gratis, vas a lograr que la educación en el Perú cambie. Profesor, para que cambie. Exacto, Sí. usted tiene mucha razón, pero ahí que tienen que ver nosotros, los padres.
No, Tú lees, no, no. profesor, tú lees, tú sigues creciendo, tu hijo ve eso. Yo le digo Sí, porque es algo que yo sí, hago, ¿no? yo Es muy también. cierto. No, pero mira, ve, la gente, el común de la gente, yo miro acá en mi barrio, ¿no? Y solamente en mi cuadra nomás hay 2 o 3 que no son profesionales, ¿no? Pero tienen hijos que han acabado, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero que se dediquen a las cosas del estudio, ¿no? ¿No? Mis hijas, mi hija Nereida, que ha terminado su derecho, que es abogada y es colegiada, ¿no? Trabaja en el Poder Judicial. Y mi hija Nereida, que es psicóloga. Pero es lo que dices es verdad. Los hijos aprenden por los padres, ¿ya? Pero mira los padres que hay alrededor tuyo, porque en el sitio que vives ya no está muy lejos de la realidad de acá, ¿no? Eh, yo pensé que vivías tú en Miraflores, San Isidro, Surco, Barranco. Entonces, bueno, yo dije, no, claro, ahí sí, ¿no? Ahí sí la educación pues está por otro lado, ¿no? Porque ellos tienen para pagar un colegio particular, ¿no? Entonces, ahí sí, pero en los barrios como Comas, De profesor. Exacto, Vitarte, mire, escúcheme, no, yo soy sí. estudiante y mi esposo, ¿cómo accedió a, a hacer doctorados en otro país? Y ver, es buscar. Claro, Esa es claro, la por eso, eso es lo que claro, nosotros, desgraciadamente, usted dice, hemos vivido tantos años ahí que en la mente de la población peruana está distorsionada. pasado muchos, muchos años, pero ya ahora que tenemos esta ventaja, muchas mujeres, profesor, yo he visto muchas madres que se quedan en casa. Antes no podían estudiar porque era carísimo. ¿Quién Sí, podía pagar? Y tú no tenías las posibilidades. Yo le entiendo sí, a esas madres de familia, entonces tenían hijos y no podía. Pero ahora sí, profesor. sí, ahora sí, Ahora ahora sí. sí. No, o sea, yo entiendo, yo sé, las personas que quieren estudiar, Pero ¿no? Las que, desgraciadamente, este va a ser un proceso largo, profesor. Esto no sí, es que, sí, sí. por más que Pero, queramos, pero esto va a ser un proceso largo. ustedes van a estar con los niños y esos niños tienen que cambiar el Perú, ¿ya? Exacto. El Perú no va a cambiar ahora, no va a cambiar mañana, pero quizás de acá a 10 o 20 años, 30 años, el Perú cambie. Yo tengo esperanzas. Ojalá que pueda verlo, ¿no? Pero ya no voy a ver. Ustedes sí. Eso es Claro, verdad. es verdad, ustedes sí, ¿no? Pero, Profesor, en conclusión, estamos viviendo, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, yo digo, ¿no? De que vivimos en un constante conflicto y ahora esperemos que nuestro presidente, al tomar el mando, ¿verdad?, cambie a la Constitución para que, o sea, pensando en el pueblo peruano y de ello en algo nos beneficie a la población en general. la Constitución si la cambia, ojalá que la cambie para bien y no para mal, ¿no? Porque también Eso es lo que digo, no solamente decir profesor. que, va a cambiar la Constitución y cosas a arreglar, no, ¿ya? No tiene que ser Claro, para por eso, bien, claro, profesor, y la- pensando en la claro, población en su claro. totalidad. Y la población tiene que saber a quiénes van a elegir para que sean los que van a hacer la Constitución, van a elegir una asamblea constituyente. Entonces, eso de ahí tiene que cambiar. Ahora, también si lo harán, ¿no? Porque los mecanismos son bastante largos, ¿no? Hay cosas que hacer y cosas que no hacer, pero eso quedará ahí. Bueno, chicas, no sé qué les apareció la clase de hoy día, pero yo me voy contento Profesor, buenas de que... noches. Buenas Excelente, noches. excelente. Le habla Marta Dávila. Buenas noches, compañeros. Excelente la clase. Me siento muy feliz de participar, profesor. Realmente sí, la situación de nuestro país es en estos momentos inestable. Todos tenemos temor, ya sea por un lado o por el otro, porque sabemos que tanto de un lado o del otro puede haber eh, qué sé yo, confrontación, y quien se va a perjudicar, pues siempre va a ser el pueblo, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista,
desde mi creencia en Dios, yo creo que sí, para el Perú vienen cambios, como usted dice, nosotros los docentes, principalmente de educación inicial, tenemos pues un arma en nuestras manos, ¿no? Crear la semilla, sobre todo de la identidad en los niños, ¿no? Sí, pues. Yo he viajado a Cuba y he visto cómo los niños en Cuba, cuando cantan el himno nacional, sin que el docente les diga, párate derecho, fórmate. Claro, 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 Atención, claro. porque es un momento solemne. Sí. El acto de cantar el himno a la bandera. Yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Y bueno, en Cuba pues la educación y la salud es gratis. Y Sí. pienso que el Estado debe preocuparse también por, Y es de primera calidad. por la alimentación, ¿no? Porque una persona Sí. que pues, se alimenta tiene la mente, el optimismo para poder pensar en estudiar, en seguir adelante. Pero sabemos que, como usted dice, yo también soy de Caraballo y veo cómo funcionan los comedores populares, las ollas comunes, es un robo. No, pero eso es otra cosa. A ver, me estaba olvidando de algo. Yo les tengo que decir, he dejado unas preguntas para su examen, ¿ya? Que me tienen que hacer una rúbrica. En la rúbrica están ahí lo que voy a calificar, ¿ya? Solamente son 3 preguntas, pero quiero que me hagan una monografía, ¿ya? ¿Saben hacer monografía? Ya, escúchenme. La primera hoja la hacen de respeto, o sea, una hoja en blanco, ¿ya? La segunda hoja me ponen el logotipo de la institución, luego el nombre del tema, su apellido, su nombre, el nombre del profesor, el ciclo y el año. ¿Ya? 2. Abajo, en la parte de abajo, derecha, en la parte de abajo, en el lado derecho, abajo, me ponen una dedicatoria. ¿Ya? ¿A quién le dedican ustedes su monografía? ¿Ya? La otra hoja. Me van a hacer un índice. Un índice. ¿Ya? La otra hoja me hacen ¿cómo se llama? Las expectativas que tienen al hacer la monografía, ¿ya? Las expectativas que tienen al hacer la monografía, ¿ya? Como una introducción, ¿ya? Las otras hojas me hacen el cuerpo de la monografía. El cuerpo de la monografía. No quiero que me la hagan muy extensa, que sea corta, que tenga datos precisos, ¿ya? Y la que sigue me hacen una ¿Conclusión? No, todavía no, conclusión todavía no. Me hacen ¿cómo se llaman estos? Sus cuadros, sus fotografías, ¿cómo se llama? Profesor, ¿como un collage? No, Collage. me pones ahí las fotos, que digan del ¿Evidencias? tema, ¿no? ¿Evidencia, maestra? Evidencia es todo lo que van a hacer, ¿ya? Luego ¿Organizadores me hacen... visuales, profesor? No, organizaciones visuales no me hagan. Bueno, Organizaciones visuales no. Entonces, música ¿qué, tampoco. maestro? A ver. resumen y fotos.
ilustraciones de lo que vamos a Ilustraciones, ¿ya? Ya. Y la otra, me hacen bibliografías, ¿ya? Creo que les he pedido 6 bibliografías. Referencias Me parece- bibliográficas, profesor. ¿De dónde estamos sacando la información? ¿De dónde están sacando la información? ¿Ya? ¿De dónde están sacando la información? Yo la voy a leer y no quiero ver que tengan una copia y pegar, ¿ah? Claro, ¿ya? Claro, me tienen que poner la bibliografía de dónde la han sacado. Ustedes me tienen que poner no un resumen, no, sino una síntesis de todo lo que van a leer, me hacen una síntesis, ¿ya? Y después, unas conclusiones, ¿no? Y la hoja de respeto. Profesor, la conclusión van antes de la bibliografía. Sí, ¿no? La conclusión de antes, ya está. Sí, tiene razón. Profesor, este trabajo no va a ser un día, será la próxima semana. Yo no sé, ya cuando tengo Un mes. Cuando me den su Profesor, examen, vuelva a repetir desde el inicio, por favor, pues. por ya. favor. Primero una hoja de respeto. ¿Listo? Profesor, disculpe, una consulta. ¿El tema de qué es o de qué se tiene que hacer el trabajo? Ya me Por olvidé favor. ya. Esa parte no escuché. Dijiste que está en la plataforma, maestra. Ya está en la plataforma. Ah, Ya está en la plataforma. Sí. Ay. Ok. Ya me El olvidé, título ya. está en la plataforma, entonces, profesor, el título. El título, no. Ahí están 3 preguntas nomás. A ver. Yo le voy a decir, ahorita le voy a decir, ya mejor así, ¿ya? Sí, profesor. Mejor denos Explícanos, falta más, porque mejor, a ver. todavía no dijo el tema. A ver, Disculpen, entonces, espérate. compañera, disculpen la interrupción. Espérate. Porque si no, a ver. Después acá. Listo. Ustedes tienen que hacer. Profesor, acá es un Sí. cuestionario, dice. Cuestionario, de ¿no? 50 minutos. ¿De 50 minutos? ¿Qué cosa de 50 minutos? No. Acá lo estoy leyendo yo. Maestra, ¿Qué dice? pues no nos confunda. El profesor es rúbrica, si no me equivoco. Cuando dice claro. cuestionario es porque ahí es examen y te dan 50 minutos, pues. No. Es una rúbrica, ¿ya? El cuestionario. Profesor, lo que pasa es que lo que dice la compañera es cierto. Dice cuestionario y te sale exactamente, Evaluación. que tenemos hasta el miércoles 9 de junio, hasta las 6:20 para dar el examen. No, la Ah, examen. no, eso es pasado. Ah, ya ves. Exacto, No, acá está. Chicas, ya Sí, no sale me hacen pasado, sale sudar pasado. frío ya. No, Ya. sale pasado, chicas. Ya, Es el ahora examen sí. anterior. Ya, ahora sí, ¿ya? Y ahora sí, ahora ya le voy a decir, ¿ya? A ver, la primera No, es hoja de maestra, respeto. pues, de una vez la tarea ya. No, me hacen la tarea, ahí está diciendo. ¿Tú te preguntas, no me has dejado? Ya, maestro, Cuéntame. explícanos. Ya, La listo. primera hoja de respeto. Hoja de respeto. La segunda, me hacen una dedicatoria. Como una carátula, había dicho el logo Ya. de la El logo de la institución, el nombre del título del tema, cualquier título que ustedes le van a poner, el título no está ahí, yo no les he dado, usted le tiene que poner, ¿ya? Usted le va a poner el título. Luego viene su nombre, el nombre del profesor, el ciclo, el año. Profesor, 2020. mejor dicho, eso es una carátula, pues el logo, el ciclo, el año. Sí, ya, una carátula. Compañera, Luego- disculpen, dice que el profesor hable porque no se escucha bien, por favor, se los pediría amablemente. Gracias. Sí, Ya. es que el profesor que nos dice así, entonces, pues un poco se confunde, ¿no? Entonces, todo eso, en resumen, es una carátula, eso es lo que le estoy preguntando. Sí, señora, sí. ¿Ya? Listo. La carátula, después, ya, después me ponen una dedicatoria, ¿ya? En la parte de abajo
al extremo inferior derecho, ahí me pone la dedicatoria. Después hacen un índice. ¿Ya? Después, lo que ustedes me van a hacer, ¿no es cierto? Luego viene el cuerpo del tema, ¿no? Y después me van a hacer las fotos. La ilustración, profesor. La ilustración de las cosas sí que han hecho. Y después viene la Conclusiones, biografía. Conclusión, maestro, y luego la bibliografía. Y por último, bibliografía, dijo. Bibliografía, sí. La conclusión de la bibliografía, ¿ya? ¿Ya? Listo. Maestro, y después una hoja de respeto, sí. Maestro Ponce, disculpe que le interrumpa nuevamente. Maestro, Dígame. ¿el trabajo consiste en hacer cualquier trabajo de investigación monográfico? No. Les he dejado tres preguntas, creo. Ya, en la plataforma está, ¿verdad? 3 o 2 preguntas les he dejado, no me acuerdo cuántas. No, todavía no lo suben, profesor. ¿Todavía no lo suben? Aún no lo suben, profesor. Profesor, pero en caso que no lo suban, ¿usted puede compartirle al WhatsApp? A ver, espérate. Yo te digo, ¿ya? A mejor, ¿ya? Ahí está. Maestro, mejor. No, sí, yo les doy ahorita se lo doy, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver. Este de acá está así. Este de acá está así. A ver. Este de acá está así. No, este de acá. Este de acá está así. Este de acá. ¿Ya? ¿Este de acá de ustedes? Pues segundo ciclo. 2 preguntas nomás. Profesor, acá no dice rúbrica, dice evaluación cuestionario, lo que figura en el foro. No, acá dice rúbrica, yo le he mandado esto. El segundo ciclo. Sí, segundo ciclo, ¿no es cierto? Ya. Profesor, cópiale al WhatsApp las preguntas, por favorcito. Ya yo le tomé foto, yo se las mando. Claro. Mire, ve, ahí está. La rúbrica, ahí está. El trabajo deberá hacerlo por escrito en la modalidad de monografía. Ahí les he puesto eso, ¿ya? ¿Cuándo es la fecha límite, profesor, por favor? A ver, tiene que ser antes de Fiestas Patrias, pues, ¿no? Entonces hay bastante tiempo. Yo he pensado hasta... No sé cuándo acabará el ciclo. El otro ciclo, los exámenes son... Ya empiezan ya de esta semana. Ajá, empiezan a partir del 2 de agosto. Me supongo que los exámenes empiezan desde hoy día, profesor, hasta el 9 de julio. Ya, por eso. Yo le estoy dejando ahí, estas son las preguntas. Diga cómo fue el proceso migratorio interno en el Perú desde 1940 hasta el año 2021, indicando cuáles fueron los lugares preferidos por los inmigrantes y las causas que los obligaron a hacerlos. ¿Ya? Eso me hacen. Y la otra, se sabe que la marginación se fue dando en el Perú como un proceso. Dígame, ¿cómo fue este proceso hasta el día de hoy? ¿Ya? Me tiene que investigar esas 2 cosas. Ya, maestro, entonces la tarea consiste en la migración y la marginación, ¿no? Sí, desde 1940 hasta ahora, y la otra de la... Marginación. Como un proceso... que la tarita son las 2, no las 2 preguntas. Las 2 preguntas, la tarea es esto de acá, las 2 preguntas de la tarea, ¿ya? Y esto de acá, si ustedes se quieren sacar excelentemente, me siguen este lado de acá. Si quieren una nota regular, me hacen esto de acá. Ahora, si tienen que salir jalada, me ponen otro lado. Pero para ser excelente, regular hojita, profesor, y más tiempo, profesor. No, mire, solamente te he pedido 6 fuentes. 6 fuentes, ¿ya? Ustedes la leen ahí, de dónde así, y lo van a sacar bien, chiquito nada más, miren, ¿ah? A ver, ¿qué dice? A ver, no les he puesto, ¿no? Es que como estoy en el primer ciclo también me confundo al poner. Pero ya, me ponen lo más chico que puedan, ¿ya?
pero que se entienda bien. ¿Ya? Que se entienda bien. Yo no quiero que me llenarlas con trabajo, no. Yo quiero que me hagan la cosa, pero que se entienda bien. ¿Ya? Profesor, disculpe, estamos 5 de julio. ¿Para qué fecha exactamente tenemos plazo? Porque ojo que si usted nos dice para fiesta se va a cruzar con los exámenes o con los trabajos que tengamos para la siguiente unidad. Por eso, háganlo lo más rápido posible, ¿ya? Yo no sé hasta cuándo tienen tiempo para entregar las notas. Hasta la siguiente semana, maestro. Ya. Ya, listo. Claro. Profesor, no va a pasar por el Turnitin, ¿no? ¿El qué? Por el Turnitin. ¿Eso qué cosa Va a es? leer usted las referencias. Los copiados, pues, lo que hizo el no, ya, eso sí, eso sí lo voy a revisar. Yo tengo paciencia. No me vayan, sáquenme conclusiones de ustedes. Ya yo quiero que hagan conclusiones de ustedes. Quiero ver su talento, pues. Contra C, contra V, dice un talento. No vale copia y pega. Ya, chicas, ahora sí nos vemos. Nos vemos Gracias, profesor. Compañeras, profesor, feliz día por mañana. Gracias.